Muy buenas noches, estimados estudiantes de sistemas de base de datos. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión, nuestra segunda semana en la asignatura que me toca dirigir este semestre con ustedes. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Para esta semana nosotros nos aprestamos a revisar eh, mayor cantidad de conceptos que van a servir de base para poder de a poco ir entrando a la práctica de esta asignatura, dado que definitivamente es 100% práctica. Nosotros, la semana anterior, en la sesión previa, habíamos revisado ya ciertos fundamentos de base de datos. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que se impartió la clase anterior? ¿Alguna consulta? No veo consultas, entonces significa que estamos eh, sin inconvenientes de lo revisado la semana anterior. Entonces, en esa dinámica vamos a validar lo que ustedes conocen, vamos a jugar un poquito y a retribuir a aquellos que están haciendo lo necesario para poder adquirir las competencias que se transmiten en este curso. Entonces, en este momento, yo voy a compartir un enlace. Por favor, ingresen a ese enlace. Vamos a estar 10 minutos jugando allí. Tienen allí un momento para poder avanzar y revisar. Esto me va a recibir. No es una evaluación hacia ustedes, por si acaso. Es una evaluación hacia quien habla para ver en qué medida los conceptos de la clase pasada fueron asimilados. Así que, por favor, se conectan allí. Una vez que yo vea que está un número importante, voy a dar inicio al juego, que lo que persigue es enseñar. Y vamos a dar una retroalimentación una vez finalizado. ¿Sí? Tenemos acá 17 estudiantes conectados. Bueno, sí es un poco preocupante porque yo tengo 59 matriculados en este curso, de los cuales solamente están conectados una pequeña cantidad que llega a 18, ¿ok? Y en este momento veo que se están sumando algunos más. Por favor, invítenlos a que vengan a participar en esta primera parte de la sesión. Vamos a llevarlo de esta manera, todas las semanas alguna actividad de este tipo con la finalidad de retribuir a aquellos que están de manera sincrónica. Los que no llegaran a quedar en el top 3 no significa que pierden valores, puntos. Simplemente dejan de ganar, porque esto no es una evaluación, simplemente es una motivación a estar más conectados y a revisar los conceptos. Ok, creo que tenemos el número necesario para dar play. Solo estará 10 minutos disponibles, son 20 interrogantes que hay. Lea, conteste según lo que usted asimiló. Ok, entonces empezamos. Por favor, que coloque, le sugiero que ponga su nombre y apellido. Por ejemplo, Norma, no sé si Norma llegue a quedar en primer lugar y yo no sé cómo retribuirle porque no sé qué apellido es. Entonces, por favor, pongan su apellido, nombre. Así que, por favor, procedan. Solo serán 10 minutos, no será más.
Muy bien. Hemos terminado. Sí. Por favor, me confirman si se ve mi pantalla. Entiendo que sí se ve mi pantalla. Bueno, ¿qué les pareció el proceso? Creo que algunos no estuvieron preparados, pero de eso se trata. Simplemente estoy validando que también expliqué yo. Vamos ahora a ver dónde está. Entonces, yo por ahora lo que resalto es que el grupo, ustedes ven allí en pantalla porque estoy compartiendo eso, tiene un 40% de desempeño, ¿ah? La exactitud de la clase. Vamos a revisar, es posible que algunos de los conceptos que se han validado en este momento no sean explicados de manera satisfactoria y por eso es que lo vamos a revisar en este momento. ¿Alguien que tenga algún comentario antes de avanzar? ¿Alguna consulta? Bueno, ¿alguna consulta? ¿No? Bueno, primero, no sé quién es Norma, yo lo anticipé, yo no le puedo retribuir a Norma porque no sé quién es Norma. Clever sí ya veo que tiene Gerson Ramos y Clever Coronel, y los tres primeros vamos a darle 3 puntos al promedio directamente. Entonces procedemos a consignar esto y yo vengo a Clever Orozco, a Clever Coronel y Gerson Ramos. Clever Coronel, vamos a buscar a Coronel. Ok, Clever Iván Coronel, con uniforme aquí, vamos. Entonces yo le retribuyo aquí 1 punto por actuación. ¿Listo? El otro era Gerson Ramos, vamos a buscarlo. Ramos. Ramos Gerson, ok, aquí está. 1 punto al promedio por actuación. Muy bien. Luego, intentemos buscar a Norma. Que me escriba en el chat Norma. Norma Isabel Cajamarca, ¿será? ¿Me confirma? Active su micrófono, por favor. Sí, ingeniero, buenas noches. Norma Okay. Isabel. Ok, para la próxima le pone el nombre completo. Ok. Listo. Actuación. Muy bien. Revisamos ahora lo interesante de este análisis que acabamos de hacer, es evaluarme y ver qué es lo que tengo yo. Bueno, esto era muy sencillo, la primera parte, por ejemplo, aquí, esta es parte de la clase, ya estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde no solamente se trata de explicar un concepto, sino que validar que haya sido asimilado. Tengo aquí que hay un error, no es, digamos, que de pronto no estaba tan alejado de los conceptos impartidos o de la información transmitida, porque solo uno se equivoca. Aquí sí, y vamos a explicar esta parte, y hoy también vemos algo de esta. Dice, los metadatos son los datos del dato. Realmente cuando usted habla de datos acerca del dato mismo, estamos hablando del concepto de metadatos, que usted como informático y ahora en el tema de sistemas de base de datos debe saberlo. Hago esa explicación porque tengo 8 equivocaciones y un solo acierto. Luego yo tengo, bueno, acá hay 2 incorrectos, no pasa nada. Acá tengo 2 incorrectos, no pasa nada. Acá hay 6 incorrectas. 6 incorrectas, pues dice, ¿qué es una base de datos? Me quedo preocupada. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo que solo 9 de los que se conectaron a este proceso
tienen claro que es una colección o depósito de datos integrados con redundancia controlada. No digamos que si yo lo dejaba solo con redundancia, ya no era, pero es redundancia controlada, ¿sí? Porque 2 o 3 palabras cambian de la definición que se dio en clase y ya se dispersaron 6 respuestas. Entonces, por favor, esa era la definición correcta. Luego, por acá, 2 incorrectas, no pasa nada. Aquí también hay un tema interesante y muy preocupante para mí, porque yo esto lo expliqué y lo dije más de una vez. A ver, la información que uno introduce, o los datos, porque aquí son datos, en una base de datos se almacena en forma es en tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra es la parte el registro es parte de una tabla. Bueno, la ventaja es que nadie puso formulario consulta, estamos bien allí, pero la respuesta correcta es tabla. 9 se equivocaron. El registro es un elemento de la tabla, pero la tabla es en esencia el elemento de base de datos donde se almacenan los datos. ¿Ok? Avanzamos, aclarado esto. Aquí ya se aprende. Aquí no se trata de que, aquí no ha perdido nada. Aquí es gratis equivocarse. Equivocarse, no pasa nada. Aquí tampoco cuatro que se equivocaron, pero dice, toda la información que aparece en la fila se llama, ¿qué se llama? Sí, se llama registro, no confundirse. Lo que tiene que ver que en base de datos, fila es sinónimo de registro o tuplas. Columna es campo. Tablas también se llama a veces archivos en este tema de aquí, porque ya cuando hablamos en este término de base de datos ya nos olvidamos de la palabra de archivo, sino que hablamos de tabla. ¿Ok? Por acá aquí más, 4 incorrectas, no pasa nada. Aquí hay otra preocupación de mi parte. Y sí se lo explicó, incluso hay una lámina donde dice esto. ¿Sí? Entonces, las fases del diseño de una base de datos relacional son, de manera muy resumida, primero usted crea un modelo conceptual, luego crea un modelo lógico y finalmente crea un modelo físico. ¿Ok? 7 se equivocaron allí, eso se explicó en la clase anterior. Aquí también me preocupa esto, pues dice, en una base de datos de tipo relacional, ¿qué ocurre en una base de tipo relacional? En una base de tipo relacional, dice, los registros son las filas de las tablas, lo anticipé en la explicación anterior. ¿Sí? Los registros son las filas. Los registros son las columnas. Es una equivocación grave. No lo son. Dice, los campos son las filas de las tablas. Mucho más grave ese error. Y hay 5 que se equivocaron. No, yo sé los nombres, no les voy a decir, tranquilos. No se preocupen. Y la otra, las tuplas son las columnas, no. Y aclaro para decir lo que tuplas es equivalente a fila o registro. Muy bien. Esos son los que más me llaman la atención. Aquí también hay 9. Me preocupa también porque esto lo expliqué. ¿Sí? Entonces, 1 o 2 palabras que le cambian y ya usted se puede confundir. En la clase se explicó esto. Dice, la clave o llave primaria o principal en una tabla de una base relacional. Primero dice, puede ser un campo que identifique unívocamente el registro. Ejemplo, la cédula, verdadero. Puede ser una clave aleatoria, es decir, cualquier campo, normalmente de tipo numérico. Eso también se dijo, incluso, por favor, preferible coger el campo numérico. ¿Sí? Entonces, las respuestas son ambas ciertas. 5 jugadores, bueno, aquí la mayoría acertó, ¿no? Pero 5, ¿no? Pero de todas maneras tiene una baja tasa de aprobación ese tema. Acá, otra pregunta que causa admiración, dice, en una base de datos relacional, para establecer una relación entre 2 tablas, estas han de tener un campo común entre ambas. Se explicó gráficamente, yo puse, mire esta tabla, escribí el registro, yo creo que fue empleados con departamento, y dije, sí, hay que tener un campo común para que exista la relación. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Sin embargo, hay 7 que se fueron por otra opción. De aquí, ¿cuál más? Esta es manejable. Aquí hay 6 y 6. Es la última. Aquí, que es el proceso de normalización. ¿Qué es la normalización? Es un proceso para reducir la redundancia de datos. Yo lo dije, es para optimizar los datos y mejorar la integridad. Muy bien. Esto entiendo que ustedes
lo han revisado. Y ahora yo aquí regreso a interactuar con ustedes, que por cierto, ninguno de ustedes, este es el único curso donde nadie activa la cámara. Yo tengo la mayoría de los cursos que sí activan su cámara, porque se trata de que así se siente uno mejor identificado y podemos interactuar de mejor manera. Aparte que para eso es esta sesión, una sesión sincrónica. Felicitaciones a los que se atreven a hacerlo ahora y allí para conocernos un poco, porque de aquí a mañana estamos uno frente al otro en alguna parte, porque yo viajo mucho por alrededor del país, inclusive bastante fuera, entonces, qué mejor que conocer a mis estudiantes. Ok, ¿qué opinan del pequeño ejercicio que hemos hecho? Ha sido un pequeño juego, no más, pero me ha servido mucho para ver. ¿Qué opinas, Olger? Olger Bolívar, ¿qué opinas del ejercicio? ¿Cómo lo viste? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Eh, la actividad la vi dinámica, a pesar de que entré tarde. Estuve los últimos minutos, pero según vi las preguntas, nos ayudan a reforzar los conocimientos y nos ayudan más que todo a memorizarnos la información que nos brinda y me parece una táctica muy buena para comprender los estudios. Perfecto, gracias. Eric, ¿qué opinas, Eric? ¿De qué parte del país eres, Eric? Eric Alejandro. Buenas noches, Magíster. Sí, justamente. Alejandro, de la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito, Magíster. Bueno, la dinámica Ok, un gusto. eh, muy buena porque se van acentuando los conocimientos adquiridos previamente. Y los que no quedaron muy claros, pues con la explicación que acaba de hacer, igual se aclaran las dudas al mismo tiempo. Perfecto, de eso se trata, de esa es la idea. Felicitaciones a los que están conectados acá. Y bueno, esto lo vamos a hacer todas las semanas, ¿eh? Pero lo vamos a hacer un poco al final de pronto para entrar sobre lo que se ve en la semana, ¿ok? Recordar que usted tiene un test que va a estar habilitado desde las 0 horas, posiblemente 0, 7 de la mañana hasta las 24 horas del día viernes. ¿Ok? Por allí vamos para que un rango importante para que usted pueda dar. ¿Qué se va a validar allí? Lo que vimos la semana anterior y lo que vemos hoy. Si ahí no hay alguna pregunta, déjenme tener una imagen de ustedes aquí porque yo me guardo así estas imágenes de aquellos que estamos conectados ahora. Entonces, pregunto, ¿alguna duda, algún tema por reforzar? Me lo dicen y si no, avanzamos con lo planificado para el día de hoy. Por favor, active su micrófono. Creo que alguien escribió o dijo o levantó la mano. Por favor, active nomás su micrófono con confianza y manifieste. Buenas noches. Adelante. El test va a ser preguntas múltiples, o sea, selección múltiple. Ya voy a ese tema a aclararlo. Sí, el test ¿cómo va? Va casi como lo hemos hecho hoy, así mismo. Pero, ojo, le anticipo, hay que revisar el material que hemos analizado en la clase sincrónica, lo sugerido en la asincrónica y el compendio también que usted lo tiene. ¿Ok? Entonces, de allí sale el tema. Entonces, yo con todos esos elementos, tengo para sacar por lo menos unas 200 preguntas para esta semana, estas 2 semanas, lo que posibilita ya que no vayan a salir preguntas en conjunto con ustedes acá. Es decir, si usted está viendo lo de su compañero, olvídese de su compañero porque su compañero va a tener otra pregunta. Tranquilo, ¿ah? Así que preocúpese en lo suyo. Y otra situación es que el test tiene 15 preguntas y usted tiene 15 minutos. Ahora lo acercamos un poco a la forma del test, pues le he puesto 20 preguntas y le he dado 10 minutos. ¿Ok? No, pero ya en el test usted va a tener 15 minutos, 15 preguntas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. Entonces vamos a lo programado para el día de hoy. Bueno, el día de hoy seguimos revisando los conceptos básicos de base de datos y para este momento específico revisaremos la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivo. Recordemos, yo anticipé en la clase anterior que las bases de datos y toda la definición que hemos visto no es que existieron toda la vida. Hubo un proceso de evolución
desde un proceso manual hasta llegar a algo sistematizado y que lo previo a las bases de datos fue el sistema de manejo de archivos. Y este sistema de archivos, que era un procesamiento de datos, tenía ciertos problemas. Es importante conocer la historia para ubicarnos en perspectivas presentes y futuras en todo ámbito de formación. Entonces, es así donde seguimos revisando un marco conceptual para el día de hoy y como ya se anticipó, vamos a revisar los sistemas de archivos. Y ante esto, yo vengo y les hago la pregunta. ¿Qué es un sistema? No qué es un sistema de archivo, ¿qué es un sistema? Seguro que usted ha escuchado, está de moda, el sistema judicial del Ecuador tiene serias falencias. Bueno, luego alguien por ahí dirá y habla de otro contexto, dice, el sistema defensivo del equipo que enfrentó a Barcelona, porque entiendo que aquí ha de ser la mayoría barcelonista, el último partido no fue muy bueno, por lo tanto Barcelona creo que ganó 3 o 4-0. Otro día, el sistema de gobierno que tenemos en nuestro país está un poco en evolución, mejorando con respecto a los anteriores. Son premisas nada más que no necesariamente puede ser que sean dentro de la realidad. Lo que estoy haciendo énfasis es que en todo este aspecto mencionado se habla de sistema. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es un sistema? Alce la mano y un punto del promedio el que me da una definición de sistemas. Bueno, ok, Olger, adelante. ¿Qué es? A ver, vamos a hacerlo aquí a los 3 primeros, ¿ya? Quedamos hasta Olger, Eric y Katiuska. Adelante, Olger. Ya. Un sistema es como una organización de varios elementos en el que, dependiendo del sistema, ¿no? Debe tener una jerarquía para que pueda mantener dicha organización. Me imagino que es algo así, ¿ya? Entonces, Ok, cada elemento cumple una función dependiendo de la jerarquía que tiene y cumplen una función. gracias. Yo luego te vengo a reforzar eso. Eric, adelante, ¿cuál es tu definición? Mi definición, Magister, sería que es la unión de varios elementos que al juntarse efectúan una acción, algo que se requiere hacer, hablando de Perfecto. forma general. Gracias, Eric. Adelante, Katiuska, la suya. ¿Dónde está Katiuska? No la veo, Katiuska, no activa. Acá está, ya la vi, Katiuska. Buenas noches, ingeniero. Para mí, un sistema es un conjunto de reglas que están definidos entre sí para un objetivo principal. Muy bien. Excelentes las definiciones que ustedes me han dado y coinciden con un alto porcentaje de lo que en esencia es un sistema, ¿ok? Pero no hablemos ya de algo específico, de reglas, no hablemos de elementos puntuales. Olger, usted es uniformado, lo vi ahí con uniforme. ¿Usted es uniformado o no? Olger Bolívar. No, ¿Usted es militar o...? no, No, no es un militar, no, entonces, no, no, usted no. No se me confundí con otro compañero, entonces fue en otro curso. no. Ok. No, es que también mencionó de jerarquía, yo digo, no, usted es uniformado, no. Eric es que parece militar, porque el corte, usted, Eric, tampoco no es militar, Eric, no. No, policía, Magister. Usted es policía, bueno, también va por ahí, es uniformado, en esencia es uniformado. Muy bien. Yo también tengo un cabello corto, pero es porque me lo corté para las clases, pero no soy uniformado para nada. Ok, felicitaciones por sus definiciones y de aquí en adelante lo que les voy a dar como definición debe tenerlo para el resto de su vida como profesional. Un sistema es un conjunto integrado de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Dentro de eso caen el sistema judicial, el sistema de gobierno, el sistema defensivo, los sistemas informáticos, los sistemas operativos, los sistemas de archivos. Son elementos que trabajan, interactúan relacionadamente para alcanzar un objetivo. Las definiciones de ustedes estuvieron muy cerca de eso y por favor me dan los nombres, me acuerdo de Eric. Eric, creo que hay más de un Eric aquí. Eric Campaña, eres Campaña, Magister. Eric Campaña Pino. Sí, Magister. Correcto, entonces vamos con un punto de actuación aquí.
Ok, luego tenemos a Olger, creo que era, ¿no? Olger, Isa, ¿ese es? Sí, ¿O hay otro? Perfecto. ¿De qué parte del país eres, Olger? provincia Pichincha, ciudad Cayambe. Ah, muy bien, felicitaciones. Y el otro, ¿quién fue? Katiuska. Pinela. Katiuska Pinela Sánchez. Sí. ¿Sí? Muy bien, ok. Ok, muy bien. Una vez que hemos premiado a 6 estudiantes el día de hoy, avanzamos con nuestra clase y venimos a compartir nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de un sistema de archivos, también es un conjunto de elementos que nos van a permitir controlar cómo se almacena, cómo se organiza y cómo se recuperan los datos de un dispositivo de almacenamiento. Y el sistema de archivos como tal es parte del sistema operativo. Por lo tanto, esto da énfasis a lo que ya anticipamos en la sesión previa y que lo vuelvo a decir ahora. La efectividad o el rendimiento de un motor de base de datos, de un DBMS, de un sistema de gestión de base de datos, está dado en gran medida de lo que tenga como capacidad el sistema de archivo, es decir, en lo que determine el sistema operativo. Por lo tanto, dentro de ese contexto hay sistemas operativos que son más robustos que otros. Y entonces usted puede tener el mismo motor de base de datos, por dar un nombre, Oracle, existe para Windows, existe para Linux y existe para algunos otros sistemas operativos. Entonces ya toca ver qué sistema operativo es el que tiene el sistema de archivos más robusto, porque es ese el que controla el almacenamiento, la organización y cómo se recuperan y cómo se almacenan los datos en el dispositivo de almacenamiento. Y vamos a ver que ellos son los que controlan las pistas, sectores del disco donde se almacenan y cómo se recuperan. Entonces, este sistema de archivos está compuesto por una estructura de directorios similar a lo que cuando usted llega a un edificio y ve un cartel donde está en el piso, dice en la oficina tal, piso tal, es el consultorio X, en el piso tal, oficina tal, departamento de tal familia. Entonces, esa estructura de directorios, sí, es la tabla de asignación de archivos que permite o que contiene mecanismos para ir directamente donde empieza, en qué pista, en qué sector del disco está almacenado tal o cual archivo, tal cual dato. Y eso ya es potestad del sistema operativo, pero usted está arriba, trabajando ahora viendo los conceptos de base de datos. Entonces, ya vamos a ver gráficamente todo esto que estoy explicando ahora. Y cuando hablamos que esa tabla de asignación de archivos también tiene la palabra que aparece, que ya la vimos hace un momento, aparecen metadatos. ¿Qué es eso? Son datos acerca de los datos que usted tiene almacenado en el disco duro, o sea, en el computador. Y eso es en la tabla de asignación de archivos del sistema de archivos que es manejado por el sistema operativo. Entonces también el sistema de archivos tiene una interfase que las aplicaciones utilizan, porque usted desarrolla aplicaciones. Esas aplicaciones, ¿dónde se instalan? En un sistema operativo. Por eso es que cuando usted va a instalar una aplicación, la descarga de la web y le pregunta de qué sistema operativo está usted ejecutando, a dónde lo va a instalar, porque ellos ya tienen rutinas internas escritas en lenguaje que permiten dar instrucciones directamente a los sistemas operativos a través de estas aplicaciones. ¿Ok? No confundirse de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar ya, cuando la humanidad comienza a hacer sus sistemas de contabilidad y todos los procesos de facturas que en su momento iniciaron de manera manual, luego ya vinieron cierta sistematización y hubo un proceso de evolución, de pasar desde tarjetas perforadas a cintas y luego discos, luego ya vienen los sistemas de archivos, que es el paso previo a lo de las bases de datos. Entonces, estos sistemas de archivo han evolucionado tanto para convertirse en las plataformas sofisticadas que tenemos en la actualidad de bases de datos. Esos sistemas de archivos mejoraron con las características de seguridad, eficiencia, cómo se manejan los datos, la
posibilidad de trabajar de manera concurrente, la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos. Entonces, todo eso llevó al origen de las bases de datos. Pero debemos explicar un poco más acerca de la evolución que tenemos del procesamiento de datos hasta llegar a lo que tenemos ahora. El procesamiento de datos ha evolucionado tanto que pasamos de la parte manual hasta la automatización. Incluso ya ahora tenemos combinación de lo que es datos con lo que es inteligencia artificial y en los grandes volúmenes de datos. Pero para llegar a eso hubo que pasar por estos pasos que yo les voy a resumir en breve. Los datos antes se almacenaban en archivos y esos archivos eran procesados de manera secuencial, es decir, se procesaba uno por uno los registros. Si usted quería buscar algo que estaba en medio, no podía ir accediendo de manera directa, tenía que venir recorriendo todo el archivo hasta llegar al registro requerido. Luego, sí se pudo tener ya acceso en tiempo real o directo a través de otros mecanismos de estructuras de datos. Pero no vamos a ir más allá porque eso es historia. Ya luego, nosotros, en el comienzo, yo creo que algunos, no algunos, la mayoría, por no decirlo todos, son muy jóvenes comparados con quien habla, entonces no trabajaron, o tal vez algún familiar de ustedes sí lo hizo, con aquellos equipos grandes que principalmente eran de IBM, donde se trabajaba en forma centralizada, esos equipos que inicialmente quienes más lo utilizaron fueron los de la banca. Allí usted no tenía el microcomputador que tenemos ahora. Existían lo que se llamaban los terminales tontos y todo era procesado centralmente en un equipo central que estaba allí todo y simplemente nosotros teníamos era un teclado tal cual y un monitor y todo eso se conectaban a un servidor centralizado donde se manejaba esto. Ya en la actualidad tenemos sistemas distribuidos, bases de datos distribuidas, con capacidades de cómputos hasta en este equipo móvil. Entonces ya ha evolucionado el procesamiento de datos. Entonces la tendencia en este momento es aumentar el volumen de datos y la variedad de tipos de datos y la velocidad de procesamiento de esto y mezclado o combinado con lo que es ahora inteligencia artificial. Entonces, a partir de estos motivos que nosotros tenemos, que eran ciertas complicaciones que se daban en el manejo de archivos, como la falta de abstracción, es decir, que usted deje por un lado los datos y los programas por otro lado. No había eso. La administración y la integridad de los datos en los sistemas de archivos era muy complicada y no se podía escalar fácilmente. Todo esto fue motivos para el surgimiento de las bases de datos que hoy ustedes conocen y que ustedes van a utilizar. Conceptualicemos un poco más acerca de lo que ocurría con los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos, básicamente, ¿qué eran? Habían, por un lado, programas de aplicación, ¿sí?, que se requerían para dar servicio a los usuarios finales. Yo quiero algo que me haga para la nómina, yo creo que haga de facturación, yo quiero que haga algo de contrato, yo quiero que haga algo de inventario, y así se generaban programas de aplicación para cada uno de estos usuarios finales que requerían. Pero cada programa de estos que he mencionado, ¿sí?, definía y gestionaba sus propios datos. Es decir, si usted tenía de pronto un sistema, como lo vamos a ver gráficamente en breve, que podían tener un campo con un archivo o tabla común, estaba en los dos sistemas y con todas las complicaciones que eso conlleva. Este tipo de sistemas fueron muy útiles durante muchos años y se utilizaron hasta que llegaron las bases de datos. Un poco más para dejar claro acerca de esto que estoy mencionando. Por ejemplo, yo tengo un sistema de ventas, entonces se introducen datos de ventas para obtener informes acerca de las ventas. Entonces, este sistemita tenía rutinas de tratamiento de sus datos y hacía la definición de sus archivos de ventas. Y como esto trabajaba con el sistema operativo, tenía 2 archivos de ventas. Por otro lado, en otra área, otro departamento, estaba manejando lo que son contratos. Entonces, el que hacía, sí, estaba por aquí el usuario desde el sistema de contratos, introducía datos para obtener informes y tomar decisiones. También este programa de contrato, programas de aplicación de contrato, programas, porque eran varios,
Tenían rutinas de tratamiento de esos datos de contratos y estos programas de contratos definían sus propios archivos y eso es lo que está almacenado en disco. Entonces, ¿qué vemos aquí? Y es posible que tengamos un campo común, un archivo común aquí. ¿A quién hago ventas yo? A clientes. ¿A quién yo le hago contratos? A clientes. Entonces, yo debería tener aquí un archivo de clientes y ese archivo de clientes, en efecto, lo tenía el archivo de ventas, pero también lo tenía el archivo de contratos. Esas eran las condiciones, porque cada departamento tenía sus propios archivos, sus propios programas, y entonces eso daba origen a que tengamos esa duplicidad. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, ¿qué originaba? Que usted tenga separación y aislamiento de los datos, los de contrato y los de venta por separado. Duplicación de los datos, el archivo de clientes en contratos, el archivo de clientes en ventas. Dependencia entre los datos, sí, los programas dependían de los datos porque estaban estructurados, es más, en un lenguaje que se manejaban solo ese tipo de datos. Ya veremos ejemplos de esos tipos de lenguajes que habían en esa época. Los formatos de archivos eran incompatibles. Yo por un lado tenía que tener un programa en un tipo de lenguaje, él manejaba sus estructuras de datos, de archivos, y por otro lado tenía otro lenguaje, no tenían la misma compatibilidad, eran otras estructuras, otras formas de programar inclusive. Pero se tenía que generar informes centralizados para tomar decisiones. Entonces había que hacer un montón de consultas y se aumentó considerablemente la cantidad de programas de aplicación para poder dar atención a los usuarios. Veamos un poco al detalle de cada uno de los temas que he mencionado. Cuando hablamos de la separación y aislamiento de los datos, era porque los archivos estaban aislados, separados, como vimos en la gráfica. Los de contratos en un lado y los de ventas en otro lado. Entonces, si yo quería sacar informes consolidados, tenía una dificultad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Me tocó hacer, yo sí trabajé en un esquema de este, teníamos que desarrollar procesos de sincronización y de consolidación primero. Sacarlos de contrato y llevarlos a venta, o los de venta llevarlos a contrato, ya estaban todos en el mismo directorio, por así decirlo. Entonces, allí ya recién podía sacar el informe. Entonces, todo esto implicaba un esfuerzo grande de programación. Cuando hablamos de la duplicidad de los datos, estamos hablando aquí de que nosotros teníamos lo siguiente. Como lo dijimos, en el caso de contratos y de ventas que vimos en la gráfica, iban a existir dos archivos de clientes. ¿Sí? Clientes en contratos y clientes en ventas. Me tocó trabajar en algún momento así. Porque incluso cuando ya aparecieron sistemas de archivos y no se manejaba centralizados con esos equipos grandes que yo les he mencionado, se tenía esa separación. Y obviamente consumía mayor almacenamiento. Y en esa época no era tan barato el espacio en disco como lo es ahora. Entonces consumían muchos recursos. Se perdía la integridad de los datos. Eso de la integridad de los datos, por favor, me lo dicen si no quedó claro la sesión previa, porque la integridad de los datos implica unos temas muy puntuales de conocimiento de la relación que expliqué, de clave primaria, clave foránea y el elemento común para la relación. ¿Por qué? Porque el campo común, el que permite la relación entre dos tablas, es el que me deja a mí la posibilidad de poder implementar más adelante en base de datos la integridad referencial. Pero eso en sistemas de archivo era difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba por acá un archivo y el otro estaban por acá. Si se hacía esto, tenía que hacerse era a través de programación, programando. Entonces, a veces, como teníamos descentralizados los datos, podíamos tener actualizaciones erróneas. Por ejemplo, ventas por un lado, contratos por otro lado, cuando tenías que modificar algún dato de clientes, tenías que modificar en ventas y luego modificar en contratos. Y a veces no estaban sincronizados. Y entonces se quedaba desactualizado por no estar centralizados en una sola tabla. ¿Ok?
Dependencia entre los datos. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que los programas estaban muy casados a los datos y a las estructuras. Entonces, hacer un cambio a una estructura de un archivo me implicaba modificar todos los programas que accedían a ese archivo que yo le cambié la estructura. Eso implicaba lo que estamos diciendo ahora. Había una dependencia de los programas, entre los programas y los datos. Y algo muy interesante era que en el sistema de archivos existía una dificultad para manejar la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? El acceso de varios usuarios al mismo tiempo a una tabla. Entonces, eso no lo controlaban los sistemas de archivos. Y si se llegaba a dar ese caso, ocurría un error de una infracción de compartimiento, algo así decía el mensaje. Y se caía el programa. ¿Qué era lo que teníamos que hacer nosotros en ese momento? Programar una rutina que bloqueaba el registro mientras tú lo estabas modificando. Y una vez que terminabas de modificar el registro, tenías que liberarlo para que venga otro usuario. Sobre todo en ejemplos pues, como el que ya hice de las ventas. Entonces, varios vendedores acceden al maestro de artículos. Tú vendes un equipo y el otro vende el mismo equipo. Entonces, los dos van a acceder a actualizaciones al mismo registro en el mismo archivo. Si no se manejaba esto por programación, colapsaban. Cuando hablamos de los formatos de archivos incompatibles, uno de los programas que en esa época, el lenguaje de programación que más se utilizó era los programas hechos en COBOL. Era un lenguaje común orientado a los negocios, la traducción al castellano de COBOL. Se utilizó durante mucho tiempo, hubo en los equipos mainframe, principalmente IBM. Luego, dado su popularidad, inclusive se desarrolló versiones de este lenguaje para microcomputadores. Otros estaban hechos en lenguaje C. Entonces, manejaban formatos de archivos diferentes. Entonces, sacar informes de datos que están en COBOL, que datos que están en lenguaje C o en algún otro lenguaje de programación, era complejo. Entonces, se ejecutaban esos procesos complejos de llevar esos formatos hasta lo compatible. Y en la época, lo compatible era crear archivos de tipo texto. ¿Sí? Y entonces, se debía decidir cuál era la mejor plataforma donde yo tenía la mayor cantidad de desarrolladores para llevarlos a esa plataforma. ¿Ok? Y entonces eso daba pautas para la ocurrencia de una dependencia entre los programas y los datos. Y implicaba un alto costo de programación para poner esos datos que yo tenía en formatos diversos y poder emitir informes consolidados. Todo esto que he explicado es la pauta para que en esa época que se trabajaban con sistemas de archivo, proliferen una cantidad importante de programas de aplicación donde se requerían para entregar los informes que pedían los gerentes. Y toda esta cantidad de programas muchas veces se hacía sin mecanismo de seguridad o de integridad y cada vez se requerían más y más informes y entonces el desarrollador era muy importante, se pagaba muy bien a los desarrolladores de esa época porque no era tan fácil la programación como usted lo hace ahora. Se tenía que escribir más código para poder obtener lo que se quería. Entonces se aumentaban los presupuestos de pagar programadores. En los sistemas de archivo había una recuperación a fallas muy limitadas que casi que ni existía en algunos sistemas operativos. Por lo tanto, esa era una gran falencia, que es lo que estamos analizando ahora dentro de las limitaciones de un sistema de archivo. Entonces, para acceso compartido era muy complejo y teníamos que programar nosotros en el caso de que varios accedan al mismo registro. Y ok, es lo que hemos tenido planteado para esta semana en sistemas de base de datos el día de hoy. Quisiera saber si hay alguna consulta respecto a lo que he explicado ahora. Y si no, yo les anticipo ya que por favor revisen las clases, el material que está colgado en el entorno virtual de aprendizaje para poder ir avanzando en la teoría cuando le toque venir
acá a las clases pueda participar de manera más efectiva. ¿Alguna consulta, algún concepto que falte por explicar? Yo vi que el de la integridad y el de la clave primaria y foránea estaba muy equivocadas las respuestas. Por lo tanto, en este momento, a pesar que no me lo han dicho, pero ya me lo evidenciaron, lo voy a explicar una vez más. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a abrir ahora aquí en la misma presentación, voy a poner, ya le vengo aquí a colocar, ya le comparto, espérese que no estoy compartiendo nada. Entonces vamos a hablar aquí de la integridad. Entonces yo vengo y comparto en este momento mi pantalla para ir graficando. Entonces cuando hablamos de integridad, si de pronto usted viene y usted dice la integridad de datos, ¿qué es la integridad? Dice, por ejemplo, esta persona es íntegra. Significa que está bien, o sea, que se comporta bien, que está bien llevada. Entonces, cuando hablamos de integridad de datos, es que los datos estén sin inconsistencia, que estén bien. Entonces, yo, cuando tenía, por un lado, voy a ponerles aquí la tabla de empleados, porque este fue el ejemplo que lo hice, pero lo vamos a explicar una vez más. Yo tengo aquí una tabla que se llama empleado. Los nombres de las tablas se dan en singular. Anticipo algunas semanas este concepto. Yo tengo empleado. Y luego yo tengo, vamos a colocar aquí los campos. Y entonces yo voy a colocar la clave primaria. ¿Sí? La clave primaria, ahí está el signo de numeral, por aquí no lo veo. Uy, se me perdió. Bueno, vamos acá entonces con la simbología así nomás. Yo tengo por aquí ID de empleado. Perfecto. Luego yo tengo el nombre del empleado. Y ya saben, no puedo poner edad, tengo que poner fecha de nacimiento. Y yo pongo aquí listo. Y esta, que es la clave primaria, yo la voy a resaltar de esta forma. ¿Ok? Yo aquí ya tengo ya esta pequeña tabla. Yo vengo por otro lado y tengo otra tabla que voy a llamarla departamento. Ya, listo. Entonces yo voy a tener aquí mi ID de departamento. Y yo voy a tener aquí el nombre del departamento. ¿Listo? Y no quiero más campos. ¿Ya? Yo tengo aquí ya. Tengo estas dos tablitas. Ahí las proyecto para que se vean muy bien. Entonces, perfecto. Hasta aquí lo que me faltaría colocar ahí es el tipo de dato, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo que quiero es ilustrar el tema de las claves primarias, que en este caso ya las he dejado resaltadas allí. En empleado es ID de empleado, que será preferentemente tipo numérica. Y yo por otro lado tengo departamento, yo tengo ID de departamento, otro campo numérico y el nombre del departamento. Concepto de claves primarias. El ID y el
de empleado y de departamento me identifican de manera única, ¿sí? Me identifican de manera única un registro dentro de cada una de estas tablas, ¿ok? O como se llaman en la definición conceptual, porque recordemos, algo que no fue muy valorado, muy bien contestado, cuando usted hace el diseño de una base de datos relacional, hace un modelo conceptual, luego hace un modelo lógico y finalmente un modelo físico. El modelo conceptual, en el modelo conceptual, las tablas no se llaman ni tablas ni archivos, se llaman entidades. Ya lo veremos más adelante, me anticipo un poquito. Entonces aquí lo importante es esto. Yo aquí tengo ya las claves primarias. Bien. Pero yo les expliqué acerca del tema del proceso de integridad referencial, integridad de datos. Sí, la integridad de datos. Yo tengo estas dos tablas. Para que estas dos tablas tengan una relación, debe existir un campo común. Entonces ese campo común va a ser aquí el ID del departamento. ¿Por qué? Y esta de acá no la vamos más que a poner como cursiva. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos como cursiva en este momento es una clave foránea. Por esta clave foránea, basta que yo la tenga definida como clave foránea, significa que en algún lugar existirá una clave primaria. Y así en efecto acá tengo ID de departamento. Entonces, esto me da la pauta para yo poder ir, ¿sí? Yo poder ir creando esa integridad. Entonces yo tengo que hacer gráficamente, decir, desde aquí existe una relación con la de acá. Y así es como se deja en una simbología lo que tiene que ver con las tablas, ¿ya? Entonces allí estoy indicando yo que la tabla empleado se relaciona con la tabla departamento. ¿Y a través de qué atributo? Del atributo común. ID de departamento, que es clave foránea en empleado y clave primaria en departamento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta allí? ¿No? Muy bien. Pregunte. ¿Alguna duda, por favor? Ingeniero, disculpe, también si es válido donde usted puso ID de departamento ponerle 01. ID de departamento 01. Como nombre, Donde colocó en empleado. aquí. O sea, Sí. aumentarle aquí, 01, así. No, en el otro, en el de empleado. Ah, Es que en el de sí, yo acá. estaba viendo videos y que decían que muchas veces para no haber confusión le ponían 01, o sea, Ya. para no. Es equivocado esa parte. ¿Por qué? Ah, Porque, y muy buena la pregunta, y aclaro esto, ¿no? Primero, referencias a canales que tengan su debida relevancia. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo coloco este allí, 1, ya este campo no es el mismo que está acá. Conceptualmente, por definición de base de datos, un campo en la base de datos se lo debe reconocer de manera única en todo el modelo de datos. Entonces, cuando yo hablo de ID de departamento, tengo que hablar del mismo. Tiene la misma estructura, tiene el mismo tipo de datos, tiene el mismo nombre. Y en algún lugar debe estar la descripción clara de eso, que es en una tabla padre, que es lo que yo iba a la siguiente parte, porque en esta relación que acabo de entablar aquí, esta tabla que está aquí, toma el nombre, toma la denominación de tabla padre o tabla fuerte. Entonces, este de aquí es la tabla padre o tabla o fuerte. ¿Ya? Entonces, eso es algo que usted debe conocerlo. Esta es la tabla padre o tabla fuerte. Así se las conoce. ¿Ya? La dejamos allí.
Y la tabla que la tenemos por el lado de acá, esto es respecto a la relación, por si acaso, es respecto a la relación que estamos analizando. Esta de acá viene a ser la tabla hijo. O la tabla o entidad débil. ¿Ya? Así es. ¿Por qué se llama tabla fuerte o tabla padre? Porque para que exista un empleado, yo primero debo tener creado un departamento, porque a esos empleados los voy a matricular dentro de un departamento. Entonces, si usted no puede crear un registro en la tabla empleados sin antes haber ingresado un registro o una fila o una tupla en la tabla de departamento. ¿Sí? Y entonces, eso es la explicación de por qué en un lado se llama la tabla padre y en el otro lado se llama la tabla hijo. Y la integridad de datos se viene a implementar a través de esta relación. Quiere decir que si yo vengo y pueda tener los siguientes contenidos, yo ya voy a poner aquí contenidos ejemplos. Yo puedo venir y tengo, ¿sabe qué? Yo tengo por acá tengo 4. Vamos a poner estos registros. Y entonces yo tengo aquí, esto que está aquí, sencillamente, ¿qué es? Es el ID de empleado. Y luego por acá yo tengo el nombre del empleado. Y yo por acá tengo la fecha de nacimiento. Y yo por acá tengo el ID del departamento. Entonces, estas tablas o entidades, como usted la quisiera llamar en algún momento dado, ¿sí? Pudieran tener un contenido como el que voy a ingresar de inmediato. ¿Ya? Tenemos allí esa tablita y yo, para seguir la gráfica, yo vengo y creo la otra estructura, donde en la otra estructura, que es la de acá, yo solo voy a tener, ¿sí?, los siguientes atributos. Bueno, vamos a crearla desde cero mejor. Entonces yo vengo y inserto mi tabla, pero esta tiene solamente 2. ¿No? Y es la que tenemos acá, para esta tabla que está aquí. Entonces aquí yo tengo solamente ID, departamento, y acá yo tengo el nombre del departamento. Ok. Entonces yo vengo y comienzo a ingresar mis datos. Yo lo primero que debo hacer es crear un departamento. Yo pongo el departamento 1 y le pongo contabilidad. El departamento 2 y le pongo TIC. Ya, ustedes están ahí. El departamento de tecnologías de la información y comunicación. Entonces yo ahora vengo y creo el empleado 1 y aquí yo lo pongo a Katiuska, me acuerdo porque participó hoy. Katiuska, no sé si está bien ahí. Katiuska, listo. La fecha de nacimiento, bueno, no vamos a una señorita, no se le va a preguntar la edad, así que dejémosla allí. Y luego, pregunto, ¿estará bien que yo coloque este 3? No. Y la base de datos no me lo va a permitir. Porque no existe acá.
y yo tengo implementado la integridad de datos a través de esta relación. Entonces eso me valida. Entonces lo correcto es que yo ponga 1 o 2. Entonces hay que poner 1. Yo ahora pongo el departamento, perdón, el empleado 2, y ahora, ¿cuál es el otro que participó aquí? No me acuerdo muy bien. Bueno, me acuerdo de Olger, ¿ya? Olger, y creo que así se escribe Olger, hay otros con H, pero creo que vi uno sin H. Por eso pongo, no es que hay unos con H y este con H, sin H. Luego, ahí lo vamos a poner en el departamento 2. Perfecto. Y entonces allí, ¿estos datos son íntegros? Sí. Porque existe una validación de que el ID del departamento que está en departamento, que está en empleado, perdón, existe creado en la tabla respectiva. Entonces, esta situación, que se conoce como la integridad de datos, se utiliza y se maneja por el uso de las claves primarias y las claves foráneas. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, usted no se va a confundir con este tema, porque tenemos allí los elementos necesarios y los conceptos que se han explicado hoy para que usted no se vuelva a confundir. ¿Qué resulta? Que usted viene y usted dice, ¿sabe qué? Tiene un programa que da mantenimiento a los departamentos. Saca el departamento y a alguien se le ocurre venir y él quiere eliminar ese departamento. Quiere eliminarlo. ¿Sí? Digamos que alguien lo quiere eliminar. Tal cual como está allí, usted dice, ¿sabe qué? Yo quiero eliminar a este departamento. Quiere eliminar al departamento que está aquí, al departamento de TICS. Lo quiere eliminar. Entonces, si usted quiere eliminar ese departamento, la base de datos le va a decir, no lo puedes eliminar porque este departamento tiene asociado un hijo. Y ese hijo es Olger. ¿Ok? Entonces, esa era la explicación que yo quería darles de clave primaria, de clave foránea, de la relación, de lo que tiene que ver con, también aprovecho porque también hubo mucha falencia en identificar. Esta es una fila o registro o tupla. Esto es una columna o campo. ¿Sí? Y la integridad de datos se implementa a través de las relaciones en las tablas. Entonces, si usted quiere eliminar esto, automáticamente la base de datos le va a decir, hay un problema, no puedes eliminarlo. No hay que hacer ninguna validación en programación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, muy bien, felicitaciones. Más compañeros activan su cámara, qué bien. Clever, te veo preocupado, Clever Iván. ¿Alguna duda? Por favor, me consultas y yo te lo repito, repito lo que estoy explicando ahora. ¿Alguna consulta o todo está bien? No, Inge, todo comprendido. Perfecto, entonces ya veremos el día viernes. Entonces el día viernes yo espero que si todo está claro en la clase anterior, la nota mínima debería ser el 90% de ese test, ¿no? Ok, un gusto haber compartido con ustedes esta sesión. Atentos al test para el día viernes. Éxitos en lo que resta de la semana. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Que tenga buen Ustedes igual. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Registro. Gracias, ingeniero. Ok. Buenas noches. Buenas noches.